Tengo el gusto de presentarles este nuevo libro que acabo de publicar y que se llama Quo Vadis Ecclesia, y que hace referencia a la leyenda del Quo Vadis, cuando en la persecución de Nerón Pedro sale de Roma y se encuentra con el Señor, que cargado con la cruz, como se representa en el cuadro, le dice Pedro: ¿a dónde vas, Señor? Y el Señor le responde: voy a Roma, de donde tú te escapas. Y Pedro volvió y sufrió el martirio, y en este caso pues es al revés. Es el Señor quien ante una iglesia representada como refleja pues este cuadro que ha pintado mi hermano Pablo, representada por un edificio monumental del pasado, muy bonito, pero vacío de gente, de noche, el cielo cubierto, que le preguntaría: ¿a dónde vas, iglesia? ¿A dónde vas, Pedro? Celebrando en falso los sacramentos, que es el subtítulo. Es una expresión, esto de celebrar en falso los sacramentos, de don Fernando Sebastián, que paz descanse, este arzobispo español, cordimariano, a quien el Papa, ya a los 80 años, ya jubilado, quiso tener la deferencia de nombrarlo cardenal de la Iglesia en reconocimiento de su aportación a la nueva evangelización. Él, en el año 2015, en la asamblea plenaria de noviembre, en que en la Conferencia Episcopal Española preparaba el plan pastoral para el año 2016 a 2020, les dio unas conferencias, concretamente una memorable, en la que les decía, como luego salió publicado en Alfa y Omega: no podemos seguir celebrando en falso los sacramentos, especialmente pues la Eucaristía, sin estar preparados con la confesión, y luego pues las comuniones, las confirmaciones, las bodas, los bautizos de gente que no han tenido un catecumenado previo y que por tanto pues son celebraciones que se realizan de manera inadecuada. Y eso pues es expresión de lo que viene a tratar pues este libro. Es un libro del que le tengo especial afecto, que se ha escrito durante más de 2 años. Me han colaborado diversas personas, gente muy catedráticos, especialistas en historia de la Iglesia medieval, teólogos, canonistas, pues gente con mucha experiencia pastoral, que me han ido haciendo pues diversas aportaciones para que pues el discurso quedara muy aquilatado. Y es un libro que tiene 2 partes. La primera explica la situación en la que estamos. Esto pues es importante para todo tipo de fieles y bueno, pues de modo particular, claro, para los clérigos, porque a veces pues nos encontramos con desazones, con decepciones, al ver pues que tenemos que dedicar gran parte de nuestro tiempo a unas tareas que no tienen ningún sentido, ¿no? Como es celebrar en falso sacramentos, y que eso pues decepciona mucho, y luego lo mismo pues el escándalo del resto de los fieles que ven pues estas cosas, pues un cristianismo poco coherente. Entonces pues es importante lo que este discurso que se desarrolla en el libro va a 2 temas importantes. Uno, cómo hemos llegado a lo que estamos y qué hay que hacer para remediarlo. En la primera parte se plantean las causas de la apostasía de Occidente, pero explicando la responsabilidad de la Iglesia, porque muchas veces hablamos los pastores de estos temas como si no fuera con nosotros, como si hubiera surgido un grano que no se sabe de dónde ha salido. No, nosotros hay una pandemia moral que tiene unos síntomas, ese rechazo de los 10 mandamientos, que se ha introducido dentro de la Iglesia, y se explica cómo en el libro. Y por eso explica que ha habido unas respuestas eclesiales que han resultado insuficientes ante esa pandemia,
que se han hecho muchas cosas positivas. El Espíritu Santo a lo largo de toda la historia no ha perdido el tiempo y hay tantísima santidad en la Iglesia, pero no debemos olvidar, como dice el cardenal Sará, el misterio del Judas, el misterio de la cizaña. Jesucristo explicó que su Iglesia no sería una organización de puros, sino que se daría también, pues dice, yo sé a quienes he llamado, se daría también la flaqueza, pero incluso la traición de Judas, ¿no? No solo la debilidad de Pedro o las fragilidades de los demás apóstoles. Entonces, pues ha habido unas reacciones por parte del Concilio Vaticano II, por parte de los últimos papas, desde Pablo VI a Francisco, de las conferencias episcopales. La nuestra, la española, pues tiene cosas muy buenas, ¿no?, al respecto, pero que no han resultado efectivas porque no ha habido autocrítica, no ha habido la suficiente autocrítica. Entonces no puede haber un propósito de la enmienda si no hay reconocimiento del pecado, si el examen de conciencia no es el adecuado. Entonces ha habido pues unas reacciones que han resultado insuficientes, también por el miedo de los eclesiásticos a perder lo que en realidad nos está destruyendo, a pensar que si cambiamos el modo de administrar estos sacramentos, BBCC, bodas, bautizos, comuniones y confirmaciones, nos quedamos solos, que es justo lo contrario, es lo que les decía don Fernando Sebastián. Bueno, entonces ha habido también unas reacciones ha habido muchas expectativas en los nuevos movimientos religiosos, en los consagrados, y claro, pues, ¿qué ha pasado? Pues que sí, hay un atractivo, pero si no se remedia el origen del problema, si no hay una comunión con la jerarquía plena, porque, claro, esto de la exención de los consagrados ha traído mucha cola para la Iglesia, y porque el amor al Papa no garantiza la comunión eclesial de estos movimientos nuevos, de los mismos consagrados tradicionales, sino que es preciso que la comunión, la sinodalidad de la que se habla tanto, sea una realidad, no una frase bonita. También dentro de esta primera parte, pues explica el origen del problema, que viene de lo que yo llamo el integrismo católico, la integración indebida entre el poder estatal y la autoridad eclesial. Si la Iglesia, desde el Edicto de Tesalónica, año 380, se convierte en una religión amparada por el Estado, pero empieza a estar invadida también por él. Entonces se pasa a una estatalización de la Iglesia, en contra de lo que decía el Antiguo y el Nuevo Testamento, y bueno, pues ante una situación, una debilidad, pues que se había producido durante las herejías y los dislates en el siglo IV. Entonces, pues eso ha producido pues un daño a la autenticidad evangélica, la creación de un cristianismo de primera, los consagrados, y de segunda, cristianos de segunda. Y luego, pues el descuido de la libertad religiosa, como ha dicho el Concilio Vaticano II, que está en el origen de ese anticlericalismo, de ese abandono de la Iglesia. ¿Cuáles han sido las consecuencias? Se explica en el tercer capítulo del libro. Pues la invasión de lo mundano en el estamento jerárquico de la Iglesia, y como consecuencia pues la intromisión del poder civil en la vida de la Iglesia, nombramiento de obispos, de papas, lo que se llamó el cesaropapismo de finales del primer milenio, y la querella de las investiduras de comienzos del segundo milenio, que provocaron pues una reacción por parte de San Gregorio VII que fue positiva, tuvo efectos positivos, pero que cambió y perturbó la eclesiología del primer milenio y de Jesucristo, de los apóstoles, porque se produce pues un monarquismo papal, el Papa como un monarca, igual que el Imperio Romano, que tiene gobernadores civiles, tiene como gobernadores, como subalternos, a los obispos
de las iglesias particulares, y esa no es la eclesiología de Jesucristo. Eso ha hecho mucho daño a la evangelización, porque ha ralentizado. ¿Cómo va el Papa y Roma va a controlar, va a impulsar, va a supervisarlo todo? No, el ministerio petrino está al servicio de la comunión eclesial, pero eso no significa que tenga que ser el que gobierne todas las diócesis, ¿no? Luego eso da lugar a una figura que es el carrierismo de los obispos, que ya no son elegidos en las diócesis, como fue durante el primer milenio, sino por el Papa, ¿no? En la Iglesia de rito latino. Y luego, pues a eso se agrava que los papas van concediendo privilegios a los consagrados, a los religiosos, el fenómeno de la exención. Claro, que un obispo, además de tener que estar mirando a Roma todo el día, dependiendo y no queriendo tomar decisiones que puedan resultarle perjudiciales para su carrera, si encima las personas, las fuerzas vivas de su diócesis, no las dirige, porque no dependen de él, sino de Roma, están exentos, pues entonces, ¿qué manda un obispo? Eso disminuye enormemente, pues, la evangelización. Y bueno, finalmente este primer capítulo, en esa descripción de la responsabilidad de la Iglesia en el origen de la gran apostasía, pues se explica cómo ha sido el proceso de rechazo social de la Iglesia, los tiempos de una iglesia de cristianos paganos bautizados, la crisis de la cristiandad en el siglo XIV y ya el sucesivo rechazo que se produce con el Renacimiento, con la Reforma protestante, con la masonería. Primero se rechaza la Iglesia, después se rechaza a Cristo, la masonería, y finalmente el comunismo rechaza a Dios. Primero en la Revolución de 1917 y finalmente en la Revolución Sexual de 50 años después, 1900, el Mayo francés del 68. Y bueno, pues se acaba esta primera parte explicando las revelaciones privadas sobre la gran tribulación que se anuncia cuando se produjera esta gran apostasía de los países que recibieron el Evangelio y que se han apartado del Evangelio, ¿no? Revelaciones privadas, antiguas, y luego las revelaciones privadas de los últimos 2 siglos, desde 1830 hasta el Vaticano II, que ha habido en muchos sitios, y luego ya desde 1960 pues hasta ahora. Y recordando cómo María, pues ha sido, cuando en la Iglesia se ha dejado de hablar de una serie de temas, ella es la que ha mantenido esa llamada urgente a la conversión, al perdón de los pecados, en todas partes, y ha sido, pues, como la llaman los últimos papas, la verdadera estrella de cómo tiene que ser la nueva evangelización. Y de esta nueva evangelización es de lo que se habla en la segunda parte, el remedio. Hace falta, como decía Juan Pablo II, un nuevo ardor, unos nuevos métodos, unas nuevas expresiones y unas nuevas proyecciones de la fe. Un nuevo ardor porque ahora ya no se puede plantear lo que hay que plantear, que es el remedio, la santidad, si no es desde la santidad, si no hay esa conversión. Y eso pues no queda otro remedio, porque no se puede esperar más. Hay muchas diócesis que están cerrando parroquias, piensen pues en Ámsterdam, en Milán, ahora en Barcelona, que han pasado de 200 y pico a 60 y pico parroquias. O sea, es que pues no se puede esperar más. Y hay que volver pues a los tiempos en que la Iglesia se apoyaba en esos recursos sobrenaturales. Hace falta una evangelización evangélica, que es lo que digo en el capítulo siguiente. Los métodos pues tienen que ser el plan pastoral de Jesucristo. Siempre que hablamos de planes pastorales, los curas, siempre digo, bueno, ¿y el plan pastoral de Jesucristo para cuándo lo dejamos? Que él hacía 2 cosas, nada más, anunciar el reino, el perdón de los pecados. Ahora no hablamos de eso, y acreditarlo sanando y liberando. Y ahora no se nos habla en los seminarios de que tenemos ese poder en nuestras manos de sanar y de expulsar demonios, de arrojar demonios en el nombre de Cristo, ahora que están tan sueltos y la gente está tan necesitada. Hay que pasar
de un cristianismo de masas que se evangeliza desde el poder al acompañamiento personalizado y la integración en comunidades cristianas, familiares, vigorosas, y al compromiso por los que sufren, la opción por los que sufren, en el mundo de la soledad, de la enfermedad, de la pobreza, y reintegrar la sanación y la liberación, como hacía Jesucristo, los primeros cristianos, en la pastoral normal de la Iglesia. Y luego pues hay que regenerar lógicamente la administración de los sacramentos de los que están, la confesión y la Eucaristía, y los sacramentos de iniciación, bodas, bautizos, comuniones y confirmaciones. Y luego pues hay que ver esa pastoral de las celebraciones en las que participan los alejados, como es la religiosidad popular, como son los funerales, donde vienen los que no vienen nunca. O sea, hace falta pues esa nuevo método pastoral. Luego hace falta unas nuevas expresiones, porque como decía Aristóteles, para convencer hay que cuidar el ethos, el pathos y el logos. Pues efectivamente, ahora hay que evangelizar desde el testimonio, desde la cercanía y desde el diálogo, estando en condiciones de argumentar adecuadamente las propuestas. Finalmente, el libro acaba hablando de que hay que cuidar, hay que hacer responder a unas nuevas proyecciones de la fe, los retos que se derivan del establecimiento de una sociedad plural. Ahora pues tenemos que saber dialogar con gente que piensa de muchas maneras diferentes, y eso supone pues una reforma de la iniciación cristiana, educar para una sociedad plural, remediar la crisis de identidad de la enseñanza religiosa, que ha sido calamitosa en los últimos decenios, y luego pues hace falta vigorizar las comunidades cristianas, cuidando el tema espiritual, la orientación familiar, integrando a los consagrados, que es básico, ¿no? Es decir, esa integración, la comunión pastoral de los consagrados y los nuevos movimientos religiosos. Y luego pues hay que responder a esos retos que han producido la revolución industrial y la revolución tecnológica, cuidar los medios de comunicación, combatir ese divorcio entre la fe y la vida diaria, lo que es la doctrina social de la Iglesia, y el conocimiento de la deontología sanitaria. Han cambiado las tecnologías y tenemos a multitud de católicos haciendo la fecundación in vitro por desconocimiento de la tragedia que eso supone y la inmoralidad presente en esas prácticas. Pues este es el resumen de este libro, al que ya digo pues que le tengo un especial afecto, porque lo he escrito después de 41 años de ministerio sacerdotal, y luego pues en el que he notado pues la guía, ¿no? Pues sobre todo de la Virgen Santísima, que es la pionera. Pues acabé de escribirlo el día de mi aniversario sacerdotal, el día de la Asunción de la Virgen. Pues se ha hecho el book trailer el día de la Inmaculada Concepción, se está presentando el día de la promotora de la evangelización, la nueva evangelización en el continente americano, la Señora del Tepeyac, la Virgen de Guadalupe, y no sé, he notado, pues me han entregado el libro el día de mi santo, el día que es el patrono de las misiones, San Francisco Javier. El libro se acabó de componer el día del gran evangelizador del siglo XX, San Juan Pablo II, también Papa tan mariano. Bien, es un libro en el que he notado la presencia pues del Altísimo, del Espíritu Santo y de la Virgen, y al que pues ya digo que le tengo y pienso que puede hacer un buen servicio pues a esta nueva evangelización, porque nos ayude a situarnos dónde estamos, cuál es la causa de lo que padecemos y qué tenemos que hacer para que nuestras propuestas, nuestros proyectos no queden en papel mojado y resulten efectivos. Pues que la Virgen Santísima nos proteja y que el Señor los bendiga a todos.